El reloj marca las 8:15 de un 6 de agosto de 1945. Los habitantes de Hiroshima, una ciudad portuaria ubicada al suroeste del en ese entonces Imperio de Japón, están a segundos de presenciar uno de los ataques bélicos más fatídicos y devastadores en la historia de la humanidad. La población de Hiroshima en 1945 oscilaba entre 300.000 a 350.000 habitantes. Todo parecía normal. Día lunes, la ciudad se comenzaba a mover a las distintas actividades que conlleva la vida rutinaria. Pero lo que no sabían era que previamente los Estados Unidos planificaron una logística bélica nunca antes vista en la historia de la humanidad. Pero todo comenzó una vez terminada la Primera Guerra Mundial, en 1918. Existía una paz armada, y 4 años más tarde, en 1922, los japoneses estaban en contra del Tratado Naval de Washington, que fue un intento de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial de evitar una carrera armamentista para evitar otra contienda. Esto limitaba la flota de navíos que los japoneses podían poseer, y en un principio Japón adhiere al tratado. Sin embargo, para el año 1934 no renovaron su adhesión, y en 1941 Japón invade el sur de Indochina, que en ese entonces estaba controlado por los franceses, aliados de los Estados Unidos, que como represalia comenzó a ejercer un bloqueo económico que consistió en embargos comerciales y reducción del suministro de petróleo, por lo cual Japón, el 5 de noviembre de 1941, decidió declararle la guerra a los Estados Unidos. La primera gran avanzada bélica nipona ocurrió el 7 de diciembre del mismo año, cuando la primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo sorpresa contra el puerto de Pearl Harbor, situado en el archipiélago de Hawái. Al día siguiente, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Al mismo tiempo, los Estados Unidos prepararía un proyecto secreto, conocido como Proyecto Manhattan, que buscaba desarrollar las primeras armas nucleares antes que la Alemania nazi lo consiguiera. Como resultado de un sinnúmero de investigaciones y pruebas científicas, el proyecto produjo 2 modelos de bombas atómicas. Little Boy, que fue lanzada sobre Hiroshima, fue construida con uranio 235, cuya fiabilidad no se albergaban tantas dudas, por lo cual no fueron necesarias pruebas antes de su lanzamiento. En contrapartida, la bomba caída sobre Nagasaki, llamada Fat Man, era de tipo implosión, que utilizaba plutonio 239. Su sistema de detonación era más complicado, por lo cual fue necesario realizar ensayos nucleares antes de su lanzamiento sobre Nagasaki. Esta prueba se conoció como Prueba Trinity y ocurrió el 16 de julio de 1945. El sitio elegido fue el campo de misiles Arenas Blancas en los Estados Unidos, a unos 97 kilómetros de Alamogordo, una ciudad ubicada en el estado de Nuevo México. Volviendo al fatídico 6 de agosto, en el cielo de Hiroshima volaba el bombardero B-29, bautizado como Enola Gay, en honor a la madre del piloto Paul Tibbets, que piloteaba la nave con 12 hombres a bordo, llevando consigo la bomba atómica Little Boy, que tenía una longitud de 3 metros y 4.400 kilos de peso. Fue lanzada sobre Hiroshima a 10.000 metros de altura, explotando 600 metros antes de que tocara el suelo y liberando un poder explosivo de 16 kilotones de TNT. Las consecuencias fueron devastadoras: 140.000 muertos, destruyendo el 90% de Hiroshima. Se estima que la temperatura se elevó de manera exponencial, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro. El segundo ataque nuclear tuvo inicio 3 días después, un 9 de agosto de 1945. El puerto de Nagasaki había sido uno de los más grandes de la parte sur del Imperio de Japón, teniendo un importante papel durante la guerra por su actividad industrial. El B-29, piloteado por Charles Sweeney, transportó el arma nuclear Fat Man. El plan principal era su detonación sobre la ciudad de Kokura, pero al llegar a la ciudad, esta estaba cubierta en un 70% por nubosidad, por lo cual decidieron detonarla en el objetivo secundario, que sería Nagasaki. Alrededor de las 7:50 la alerta de bombardeo sonó en la ciudad, pero a las 8:30 se emitió la señal de que el peligro se había ido. Horas después, a las 11:01 de la mañana, la bomba fue soltada y explotó a 469 metros de altura sobre la ciudad. La explosión tuvo una detonación de unos 22 kilotones y generó una temperatura de 3.900 grados Celsius y vientos de 1.005 km por hora. Fallecen inmediatamente entre 35.000 a 40.000 personas, pero a raíz de la radiación y de las personas que resultaron gravemente heridas, la cifra de fallecidos a finales de 1945 aumentó entre 60.000 a 80.000 personas. A diferencia de Nagasaki, la topografía del lugar evitó que el radio de destrucción fuera mayor. Días después, el 12 de agosto, el emperador informó a la familia imperial su decisión de rendirse. La rendición se hizo oficial recién el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri,
y estuvo presidida por el general MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Dentro de las condiciones de la rendición, los japoneses admitieron cambios constitucionales creando una nueva Carta Magna en 1947, que terminaría el ciclo del conocido Imperio japonés. Además, las tropas norteamericanas ocuparon Okinawa, la cual perteneció a los Estados Unidos hasta 1972, instalando varias bases militares y prohibiéndole a los japoneses la construcción de un ejército propio. Una de las particularidades que dejó estas detonaciones fue la historia de Tsumo Yamaguchi, quien fue un ingeniero japonés, único testigo y víctima oficial reconocida por el gobierno de las dos explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Yamaguchi se encontraba de viaje en Hiroshima el 6 de agosto, cuando la explosión de la bomba se produjo a 3 kilómetros de donde se encontraba. Resultó herido con quemaduras. 3 días después vuelve a su ciudad de origen, Nagasaki, y revivió de nuevo la experiencia el 9 de agosto, encontrándose a pocos kilómetros de la explosión, la cual nuevamente sobrevive. Finalmente fallece a los 93 años de edad, un 4 de enero del 2010. En 1948 se formó la Comisión de Víctimas de Bombas Atómicas, por mandato del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que el objetivo era la investigación para determinar efectos secundarios posteriores a las radiaciones de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Se bautizaron a los supervivientes como Ibakucha. Según los supervivientes, esa palabra era como una maldición que los estigmatizaba, por lo que vivían ocultos y lidiaban con el constante rechazo de la sociedad. Los sitios bombardeados en la actualidad son polos turísticos. En ellos están el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, con alrededor de 120.000 metros cuadrados, y en Nagasaki el Museo de la Bomba Atómica, inaugurado en 1996. El presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Harry Truman, califica el ataque como un mal necesario, ya que justifica el ataque, estimando que tras la rendición del Imperio japonés evitó 500.000 de muertes norteamericanas, por lo cual el ataque fue un mal menor, pero un mal que causó sufrimiento incuantificable de la población nipona, y hasta el día de hoy es recordado con mucho dolor y tristeza.